Ya comienza la columna de Valentín Ibarra, Tecnologías del Cuerpo en clave actual. Buenos días, ¿cómo estás, Valentín? Hola, Angelina, y a toda la audiencia de La Sofista. Espero que estén bien. Vamos a tratar un tema por demás interesante, un tópico que siempre vuelve. Viste que hace unos días atrás la NASA vuelve, después de 17 años, a poner en el espacio una misión tripulada. Y esto trajo, como siempre, que es un tema al que se vuelve, como decía, me trajo a la cabeza, siempre que pensamos en las misiones espaciales, pensamos en la de 1969, la del primer alunizaje. Sí, es la emblemática. Que es la emblemática, y también siempre pensamos, o muchos recordamos, la de 1986, la explosión del transbordador Challenger, que fue también, tristemente célebre. Pero, sin embargo, en el año 1968 hubo una misión tripulada, también la del Apolo 8, que fue la que hizo un balance de poder en toda la Guerra Fría que se estaba desarrollando en ese momento. Tenemos que decir que la carrera espacial es uno de los capítulos, es una de las aristas de la Guerra Fría que se desarrolló entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante más de 20-25 años. Durante la década del 60, esta carrera espacial se vio revolucionada, y sobre el final había que marcar un broche de oro para iniciar la década del 70. Toda la parafernalia de la NASA estaba aprestada para el año 69, como finalmente se hizo el alunizaje. Sin embargo, en el año 68 fue la prueba de fuego, digamos, de llevar una nave tripulada a la órbita lunar. Fue la primera vez que se llega al lado oscuro de la Luna, que también dio origen a discos, películas, sí, y un montón de cómics. Famosísimos, en los 70, recuerdo. Y en esta misión del Apolo 8 es donde se toman las primeras fotografías de la Tierra desde la Luna, hecha por astronautas. Así que, bueno, es una misión emblemática. Pero digo, ¿por qué es interesante rescatarla? El año 1968 fue un punto de inflexión. La década del 60, si bien fue generadora de la contracultura, de los movimientos por la liberación, por los movimientos sociales, nuevos movimientos y los primeros movimientos ecológicos, ese año de 1968 fue especialmente violento, fue muy cruento a nivel mundial. Entonces tiene muchos puntos de contacto con este 2020 que estamos viviendo. Entonces, si uno lo ve en paralelismo, aparece esta misión espacial hace una semana, menos de una semana, y empiezan a reverdecer un montón de cuestiones. Vos sabés que ese año del 68 se inicia el 1 de enero con un ataque de la guerrilla de Vietnam a la embajada de Estados Unidos, y va a marcar el comienzo de un año especialmente cruento en la guerra de Vietnam, que es otro de los capítulos de la Guerra Fría que se estaba desarrollando en todo el tablero mundial. Ese año Estados Unidos invade Laos, que es un pequeño y muy pobre país asiático, aliado de Vietnam, y se arrojan 260 millones de explosivos en un muy corto periodo de tiempo. Lo arruina completamente, digamos, queda tierra arrasada literalmente. Ese año se van a desarrollar no menos de 20 pruebas nucleares subterráneas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. La Guerra Fría a la que estamos haciendo referencia, ya sabemos, es una guerra basada en amenazas, basada en propaganda. Se ha generado, y es muy interesante para ver y para compartir, la cantidad de propaganda que se generó tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, porque la Guerra Fría se trató de eso, de una serie sistemática de amenazas y de una escalada no bélica en los términos convencionales, pero sí en los nuevos términos de mediados y posterior a mediados del siglo XX. Esto tiene muchas similitudes con la guerra comercial entre China y Estados Unidos también. Tiene muchas similitudes con lo que está sucediendo en Estados Unidos al querer abandonar la Organización Mundial de la Salud. En el año 68 también fue asesinado el pastor Martin Luther King, sí, que tiene muchísimas aristas para
para remarcar en este momento de una escalada racial que hay en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Entonces, me parece de que es interesante rever la historia, siempre lo remarcamos, y a partir de ahí, bueno, repensar qué clase de humanidad queremos para adelante. O sea, es que esta misión, la del Apolo 8, que estamos haciendo referencia, se desarrolló entre los días 21 y 25 de diciembre del año 68. Dicen los miembros de la tripulación en unas entrevistas que se pueden encontrar en YouTube y en otros documentales, dicen que bueno, ellos querían marcar un mensaje de paz y un mensaje de armonía en la humanidad, porque la veían realmente en una situación crítica, digamos, en un momento crítico. Ellos, es anecdótico, pero no se ponían de acuerdo cuál iba a ser el mensaje de Navidad, porque ellos iban a estar en la órbita lunar en ese momento. Dice que cuando ven las primeras imágenes de la Tierra desde la Luna, bueno, ellos evidentemente eran creyentes, o por lo menos adhirieron a hacer ese mensaje, leen los primeros versículos del Génesis, y eso quedó registrado en un documental que hicieron ellos mismos. Leen los primeros versículos del Génesis sobre en el principio era el caos y, claro, y después la palabra ordenadora, ¿no? Es muy interesante. Hay muchísimo material que se puede rastrear en YouTube, en Netflix, en National Geographic. Me parece que y marca las pautas de cómo desde distintos sectores de la ciencia, de la tecnología, también se estaba desarrollando todo este nuevo desarrollo de esta nueva era de la humanidad. A partir de ahí, el año 69, la historiografía nos dice que entramos a la era contemporánea, a la era actual. Bueno, un poco es eso, por ahí seguimos charlando. Sí, yo, bueno, pienso también lo que significó en otro momento el proyecto de la Guerra de las Galaxias, uh-huh, que mucha gente cree que ese fue una película, pero en realidad fue un proyecto que tuvo el Ministerio de Defensa, uh-huh, de los Estados Unidos en la administración de Ronald Reagan. Uh-huh. Y se destinó muchísimo dinero a tal punto que creo que ahí comienza también un quiebre en la historia de la salud, de la asistencia en salud en Estados Unidos, porque fue tan importante el apoyo económico a la carrera armamentista que se dejó de lado la asistencia desde el Estado a la salud. Por eso cuando comienza el problema de SIDA, Reagan no le dio importancia tampoco, además por sus propios prejuicios, uh-huh, pero siempre se reprocha eso, ¿no? Digamos, cómo el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos destina semejante cantidad de fondos y deja de lado otros derechos que son fundamentales. Sí, de eso que vos decís, a lo largo de toda la década del 60, el programa Apolo, que es el, sí, programa que va a terminar con el Apolo 11, que es la del alunizaje, es un programa hiper costoso y que no tenía precedentes en la historia de Estados Unidos. Es un programa conjunto de algunos sectores privados, del Ministerio de Defensa, el Pentágono y todo el aparato militar. A pesar de que desde el año 63, esto tiene un montón de aristas, la carrera espacial tiene un montón de aristas que son de una sensibilidad muy importante para la humanidad. En el año 62 estuvo una vez más a punto de estallar una tercera guerra mundial, que esta hubiera sido nuclear, eso hubiera sido atómica, y de una catástrofe incalculable. Lo que se conoce la crisis de los misiles. Esto viene también a colación a esto, sí, que estás mencionando vos de la Guerra de las Galaxias. La crisis de los misiles en el año 62 es un conflicto, supongo que nuestros oyentes lo conocen, pero bueno... Bahía de Cochinos. La Bahía de Cochinos es un conflicto que tripartito entre la Unión Soviética, Cuba y los Estados Unidos por el avance, la movilización de misiles de largo alcance soviéticos sobre las costas de Cuba, muy cercanas a las costas de Estados Unidos. Esto es un capítulo más de toda esta escalada bélica, y en el año 63 se firma un tratado parcial de prohibición de proliferación de armamento nuclear. Sin embargo, en el año 68, que estamos haciendo lo firmaron 113 países, entre ellos la Argentina.
Pero en el año 68, como comentaba hoy, se desarrollaron no menos de 20 pruebas nucleares, por lo menos 10 por cada país de la superpotencia, ¿no? 10 de Estados Unidos en el desierto de Nevada y otros 10 en la Unión Soviética en las zonas de Siberia y demás. De hecho, hubo algunos altercados nunca reconocidos. Por ejemplo, se derribó un avión norteamericano en la zona de Groenlandia que transportaba ojivas atómicas. Es decir, la escalada bélica y este proyecto que vos decís sobre la Guerra de las Galaxias era la idea de crear un escudo como de blindaje atómico sobre los Estados Unidos desde los satélites, sí, con misiles para neutralizar cualquier tipo de ataque. No era tan descabellado a la luz de lo que fue sucediendo posteriormente. Claro, sí. Y todo esto que estamos mencionando hunde sus raíces en la Segunda Guerra Mundial, porque tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, muchos de los científicos y de los técnicos alemanes que quedaron vivos con posterioridad al nazismo, fueron mano de obra calificada que tomaron estas potencias para desarrollar sus propios armamentos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante me parece también destacar el estudio que hace de todas estas relaciones que se van dando Paul Preciado tanto en Texto Yonki como en Pornotopía. Eso, bueno, para que de tarea, sí, para nuestros oyentes. Hace unas relaciones sumamente interesantes que me parece que están muy bueno, porque a partir de ahí se va a dar una nueva, no solo una nueva estética, sino también un nuevo modo relacional y del cuerpo. Así que muy interesante para su lectura y búsqueda. Yo acá estaba buscando porque nosotros en la página de las sofistas y también en Instagram compartimos la historia de Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer que fue al espacio, ¿no? Y hay muchas mujeres ya a esta altura de la historia que han podido hacer la carrera de astronautas. Y aquí estaba buscando yo casualmente de las 3 pioneras que, bueno, Tereshkova tiene el honor de haber sido la primera a principios de la década del 60, que sí, esta etapa que estás ubicando vos, con los Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron entre sí para alcanzar una serie de hitos. Claro. Y fue Tereshkova la que, con algunos logros históricos y 26 años, 10 años más joven que el astronauta más joven de la Mercury de Estados Unidos, Gordon Cooper, registró más horas en el espacio durante su vuelo único en la Vostok 6 que los vuelos combinados de todos los astronautas de la Mercury, pasando casi 3 días en la cápsula, orbitando alrededor de la Tierra 48 veces. Sus últimas palabras antes del despegue fueron: "Oye cielo, prepárate, allá voy". Cabe mencionar de que... Qué joven realmente, ¿no? Sí, realmente. Y cabe mencionar de que la Unión Soviética fue pionera en el envío de mujeres al espacio. Para eso la NASA tuvo que esperar mucho tiempo, no solo de apertura mental y política, sino también de preparación técnica. Esto hay que decirlo. Hoy es como vos decís, muchas mujeres acceden a la carrera de astronauta y tienen lugares encumbrados dentro de la carrera espacial, también en otros países de desarrollo. Así que, pero bueno, el hito lo marcó la Unión Soviética, eso hay que rescatarlo. Muy lejos, claro, de marcar un punto de equidad y demás entre mujeres y hombres. Este lugar todavía sí sigue siendo un nicho masculino, digamos, pero bueno. Sí, totalmente. Y recuerdo uno de los dichos que era los yanquis fueron a la luna pero con tecnología alemana. Es decir, que los alemanes también tuvieron su incidencia tecnológica, científica, para que el hombre pueda llegar a la luna. Bueno, está el mito también de que... ¿Te acordás que decían que el hombre nunca llegó a la luna, que eso fue una filmación? Hay toda una teoría conspirativa, ahora que estamos en pleno auge de las teorías conspirativas. Hay una que dice de que, bueno, que el hombre nunca llegó a la luna, de que es toda una gran fake news. Una puesta en escena. Una puesta en escena que hace 70 años nos tiene
embaucados. Yo estaba pensando en también cuánto influye no solo la guerra, sino también estos viajes espaciales en lo que es la vida cotidiana, porque la alimentación que tenían los astronautas es precisamente por las condiciones en las que estaban, fuera de la gravedad, encerrados en una cápsula en medio de un viaje espacial. Eso llevó a que laboratorios alemanes también diseñaran una serie de alimentos para personas que están en situación de extrema debilidad, que han perdido mucho su sistema inmunológico, sus defensas, y también los materiales. Recién hablábamos de la historia del jean, del blue jean, pero también los trajes espaciales tomaron el desafío de crear y diseñar telas y materiales para diferentes tipos de climas o de situaciones de emergencia. Bueno, porque en esos 25 años posteriores, de 1945 en adelante, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, digamos, el salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a desarrollo tecnológico y científico es inconmensurable, digamos. Sí, Entonces, sí. toda la aparatología y toda la ciencia que se había utilizado, especialmente en Alemania y Estados Unidos, para el desarrollo bélico, la Unión Soviética llega un poco más tarde a eso, pero gana terreno también en los próximos años. Ya te digo, ambos países empleando mano de obra posterior a la aventura nazi, digamos, ¿no? Claro. Estos países toman mucho de eso. Recordemos de que la concepción de Hitler y del nazismo tenía que ver con esta cuestión del desarrollo de grandes armamentos de largo alcance, con una tecnología muy sofisticada. Bueno, y toda esta cuestión, después de la Segunda Guerra Mundial, va a encontrar nuevos cauces en todas estas áreas y categorías de la vida que estamos mencionando, ¿no? Sí. También recordaba que en cirugía plástica o reconstructiva, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en ese campo experimental que tenían con personas mutiladas, quemadas, ahí se perfecciona muchísimo la cirugía plástica. Y ayer escuchaba, no tengo presente el nombre, pero el diseñador, el que hizo los trajes para este último viaje al espacio, es mexicano y se destacó en la casa de Yves Saint Laurent. O sea, y ahora hizo unos trajes que son muy livianos, con un material también muy liviano y muy suave y muy minimalista el diseño, que por supuesto va a marcar tendencia también a futuro. Y ahora con la pandemia del COVID-19 también pasa eso. Sí, sí. Todos estos trajes que hay que usar, las personas que atienden no solo en los sanatorios, sino en supermercados o lugares de atención al público, que uno las ve enfundadas en un montón de accesorios. De nuevos accesorios. O sea, es que en el momento de probar nuevos accesorios, en este caso de la tecnología de la muerte, en este momento, en el año 68, 67, 68, que fueron años muy cruentos de la guerra de Vietnam, Estados Unidos probaba y utilizaba un combustible que se llama el napalm. Claro. ¿Sí? Lo sabemos por esas imágenes de lanzallamas que tenemos, que producía unas heridas totales, porque el combustible es un tipo de combustible gelatinoso. Por ende, no la combustión era mucho más prolongada y ardía. Esto se echaba directamente sobre los cuerpos. Aldeas completas fueron aniquiladas en Vietnam, en Laos, en Camboya, por el gobierno de los Estados Unidos, que utilizó en Asia, fue su campo experimental, propiamente, digamos, lo que no podía hacer en otras sociedades. Entonces, en este lugar lo llevaron adelante, así que la tecnología de la muerte, como también hemos mencionado en otras intervenciones de esta columna, fue la maquinaria que movilizó el siglo XX. Sí, no es casual que la problemática alrededor del cuerpo, desde la filosofía sobre todo, se haya afianzado tanto en el siglo XX, ¿no? Porque el cuerpo es ese lugar donde hay que atacar y de hecho las guerras bacteriológicas o todos los proyectos de guerras químicas
se proponen eliminar los cuerpos, pero no dañar los edificios, no dañar los objetos. O sea, que el objetivo, a diferencia de las primeras guerras mundiales, sea eliminar al ser humano, pero no eliminar obras de arte, edificios. Sin embargo, en estos momentos de finales de la década del 60, también comienzan a desarrollarse movimientos contraculturales, movimientos pacifistas, movimientos que estaban decididamente en contra del avance bélico y atómico, no solo en Estados Unidos, también aparece el Mayo francés, en 1968 que estamos mencionando, aparece todo el movimiento por la liberación y en contra de la persecución racial en Estados Unidos. Así que hay otros grandes movimientos que se están desarrollando y que son una contrarrespuesta a esta hegemonía de la guerra y del terror que estaba tan instalada en ese momento. Todo el movimiento hippie tuvo que ver con eso, el flower power, el símbolo de la paz. Lamentablemente, como dijo un filósofo alemán, Herbert Marcuse, que él se exilia en Estados Unidos después de la persecución nazi hacia los judíos y los intelectuales judíos, y cuando él llega a Estados Unidos se sorprende porque se encuentra con otro capitalismo, con otra organización muy diferente a la de Alemania, y él dice que lamentablemente el capitalismo transforma en moda todo lo que tiene que ver con la protesta, con la resistencia, con la denuncia. Entonces, tanto el símbolo de la paz como todos los símbolos que tuvo el hippismo como movimiento pacifista, al transformarlo en moda, pierde totalmente su consistencia y su carácter contestatario. Y bueno, ahora es un rostro o un símbolo en una remera, ¿no? Y es así. Sin embargo, como todo movimiento, digamos, en sus primeras luces, cuando es vanguardia, claro, cuando es efervescencia, vos fíjate cómo en ese mismo momento se están los primeros hippies, antes de la estridencia de colores en las camisas y en los pantalones, hay una reapropiación de la indumentaria militar para como para un uso intervenido, pintado, con el símbolo de la paz, con palomas y demás, y con ribetes de colores, con botones de colores y demás, que es una afrenta al militarismo vigente en ese momento, porque reapropian la vestimenta militar con un uso de contracultura, digamos. Eso es muy interesante. En algún programa vamos a hablar de todo el movimiento contracultural. Hay un libro muy interesante sobre la contracultura juvenil que podemos traer también para recomendar y leer algunos párrafos. Pero en los años, sobre todo 90, básicamente después de la Guerra del Golfo, se pone de moda la ropa militar. Todos estos géneros camuflados y se los lleva hasta los más sofisticados niveles de moda, qué sé yo, como un diseñador como Versace o todos esos que hacen el camuflado con lentejuelas, con brillos para la pasarela. Pero es muy interesante ver esta parte también, porque la moda no es algo ajeno al mensaje que se quiere dar. Y de hecho hoy se propone armar tu look, porque parece que este año de nuevo resurge con mucha fuerza la moda militar, y hay una propuesta en todos estos programas y revistas, dice armar tu look con los borceguíes, con la ropa camuflada, con accesorios de distinto tipo que tienen que ver con la guerra. ¿No? Es muy común a mediados y finales de la década del 60 ver a los Beatles y especialmente a John Lennon tocando y vistiendo imágenes muy muy célebres y muy fácil de encontrar también, Lennon vestido de cuasi militarmente, digamos, ¿no? Lo que me Pero parece... también él, viste, que fue un gran pacifista en su mensaje. Bueno, a eso voy, porque lo interesante de eso, por lo menos lo que me llama mucho la atención y me parece destacable, es una reapropiación, y esto tiene mucho que ver con estos movimientos contestatarios, de que hay una reapropiación, se toma de los símbolos, y ya no se usan en el sentido tradicional o en el sentido hegemónico, sino que hay una respuesta, digamos, una contracultura, la creación de la contracultura. Hoy ya nos quedaron muchísimos temas para seguir tratando en la columna, que me parece muy interesantes, porque a veces
esto que se ubica en el lugar de la frivolidad, ¿no? Es decir, incluso hasta la música, la ropa, los accesorios, el look, como se suele decir ahora, ¿no? Todo eso que se lo ubica en un lugar de frivolidad tiene un mensaje muy claro y un propósito muy claro, y hay que ver a quién favorece este tipo de indumentaria, este tipo de mensaje. Yo recuerdo la música de protesta, claro, que estaban también a fines de los 60, principios de los 70, que bueno, eso va quedando como en el baúl de los recuerdos. Es decir, hoy habría que preguntarse por dónde pasa la protesta, la resistencia, sin duda, y vamos a hablar ahora en lo que resta del programa, de los movimientos, en su momento los indignados en Europa, pero acá en Ni Una Menos, que hoy es el día, son los que están rebelándose contra la violencia, rebelándose contra la injusticia, y ocupando un espacio público. Sí. A pesar de la pandemia y del confinamiento, como dicen los europeos, se están dando protestas en las calles muy fuertes. Bueno, lo estamos viendo en Estados Unidos, no solo protestas, saqueos, en Francia también, sí. A raíz de todo lo que está ocurriendo con el racismo y la violencia que se ejerce sobre la población negra. Y bueno, acá seguimos con la denuncia y la protesta contra los femicidios, ¿no? Vos sabés que me parece destacable también, en relación a esto, las palabras de uno de los representantes de la Liga de Afrodescendientes en Argentina, sí, que el otro día marcaba muy lúcidamente de que la Argentina es un país racista, profundamente racista. Pero sí. Y que solamente se indigna cuando estos crímenes contra minorías o abiertamente racistas suceden en otros lados, pero no somos capaces de verlo al interior de nuestra propia sociedad, y me parece que es un tema para pensar y para poner sobre la cartelera, porque la Argentina, sí, coincido, es un país profundamente racista, por supuesto, elitista, es así. Porque el racismo no pasa por el color de la piel. Es decir, hay un racismo que va más allá del color de la piel. Yo diré, bueno, hay una frase que cita Badiou de Jean Genet, que Genet se pregunta de qué color es un negro, irónicamente, porque el racismo va más allá, se junta en un punto con el clasismo, con el sexismo, y bueno, ahí se hace un combo interesante, por supuesto negativo, con la xenofobia, con la homofobia, con todas las fobias que... De hecho, nuestra tan mentada grieta es racista en términos clasistas. Exactamente. Que yo creo que es la forma de racismo que tenemos aquí, sobre todo en el siglo XX, porque en el siglo XIX había una población todavía de negros y mulatos en Argentina, que muchos quedaron en Uruguay, pero acá desaparecieron prácticamente. Eso no significa que no haya descendientes, pero me refiero a que el siglo XIX fue un siglo que exterminó pueblos originarios y también poblaciones negras y mulatas, ¿no? Totalmente. Alcira Argumedo siempre decía que muchos próceres nuestros tenían una abuelita negra a la que escondían porque no querían que se sepa. Por supuesto. En todas esos cruces que hubo entre conquistadores, inmigrantes que llegaban de Hay estudios Europa. De investigadores y científicos sociales de la Argentina muy interesantes sobre de la genealogía afrodescendiente de todas nuestras clases políticas y gobernantes. Son estudios muy interesantes para buscar y ver, están muchos colgados en internet y demás, se pueden de fácil acceso, digamos. Yo tengo mucho material incluso de cómo llega a nuestro país la influencia del pensamiento de Herbert Spencer en el siglo XIX y después de Gustave Le Bon, el francés, donde ahí el mensaje racista es tan contundente, es tan claro, tan preciso que uno no lo puede negar. Sí. El problema es después cómo eso se dibuja en el discurso o se lo disimula en el discurso para no quedar tan racista como realmente es. Pero hay que leerlo y hay que ver la influencia. De hecho,
todas las frases de Sarmiento que se destacan racistas están influenciadas por Herbert Spencer. Sí, sí. Él fue un spenceriano. Y eso es interesante de retomarlo. Bueno, Sarmiento es una figura muy, muy polémica. Yo estuve en un congreso en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, donde había expertas y expertos en Sarmiento, y los que, digamos, lo denostaban y los que lo rescataban, y bueno, se armaron unas polémicas impresionantes, pero que esa parte de Sarmiento no se la puede ocultar. No se la puede ocultar. Porque fue así, realmente fue así. Totalmente.